Hola electromaníacas, hola electromaníacos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rincón Ingenieril en el que vamos a hablar sobre el sensor de temperatura LM35. El sensor LM35 nos permite medir temperaturas usando una señal analógica de tensión, ya que su salida es una tensión proporcional a la temperatura. Es un sensor especialmente diseñado para medir temperatura ambiente y hacerlo en grados Celsius o centígrados. El sensor tiene tres patillas y para conectarlo no necesitamos ningún componente externo de acondicionamiento, simplemente lo conectamos. El pin VS+ es el de alimentación y lo conectaremos a una tensión de entre 3 y 5 voltios. El pin de GND es la masa de alimentación y el pin VOUT es la tensión de salida del sensor. Es el pin a partir del cual podremos leer la temperatura con una simple conversión matemática. El sensor varía su tensión de salida en 10 mV por cada grado centígrado que varía la temperatura, y lo hace a partir de 0 grados, 0 voltios. Esto significa que si conocemos la tensión de salida del sensor en milivoltios, solo debemos dividir entre 10 para conocer la temperatura en grados Celsius. Por ejemplo, podemos conectar un multímetro a la salida de tensión del sensor y si medimos 200 milivoltios, la temperatura será de 20 grados. Tan simple como dividir entre 10 el valor en milivoltios. La característica más importante de este sensor es que es lineal, es decir, que una variación en la temperatura provoca una variación proporcional con un producto en la tensión de salida. Si se incrementa de 21 grados centígrados a 22, la tensión incrementa en 10 milivoltios, desde 210 a 220 milivoltios. Y si se pasa de 13 a 14, también se produce un incremento de 10 milivoltios, solo que en este caso de 130 a 140 milivoltios. Esto no ocurre con el otro tipo de transductor de temperatura más usado, la NTC. Las NTC no son lineales y su salida es resistiva. Puedes aprender más sobre las NTC en este vídeo. La precisión que nos ofrece el sensor LM35 es bastante buena para un sensor de temperatura diseñado para ser ambiental. Y es que aunque el error varía en función del sensor exacto y de la temperatura, lo típico es que sea de 0,5 grados alrededor de la temperatura ambiente. Si hablamos del consumo del sensor, es muy bajo. Bastante bajo si lo comparamos con las NTC. El ejemplo de la NTC drena 250 microamperios, mientras que el LM35 drena tan solo 52 microamperios a temperatura ambiente. La medida típica del fabricante está en 56 microamperios, un poco por encima del valor que hemos medido. Estos valores tan bajos lo hacen ideal para dispositivos que midan la temperatura ambiente y que usen baterías o pilas para hacerlo, ya que de esta manera se mejora mucho la vida útil de las baterías y los ciclos de descarga. Es una salida analógica de tensión, y eso significa que podemos usar el ADC de un microcontrolador para medir la tensión y calcular la temperatura. Voy a usar Arduino para este ejemplo, en el cual vemos en un terminal serie la temperatura. Pero puedes usar cualquier otro micro, incluso si quieres puedes usar el ADC de la ISUM Alhambra para leerlo. La plataforma la eliges tú. En el Voice Setup vamos a inicializar el puerto serie a 9600 baudios para poder mostrar la temperatura en el monitor serie. En el void loop viene la lectura de la entrada analógica con analog read y después el cálculo de la temperatura. En la instrucción multiplicamos por 5000 y dividimos entre 1024 para convertir la combinación digital del ADC a milivoltios. Y luego se divide entre 10 para calcular la temperatura. En realidad, para simplificarlo multiplicamos por 500, ya que es lo mismo que multiplicar por 5000 y dividir entre 10. El 5000 viene de la tensión de referencia superior del ADC de Arduino, que es por defecto 5000 milivoltios, salvo que usemos otra referencia de tensión, externa o interna. Y el 1024 viene del ADC, ya que el ADC del microcontrolador del Arduino Uno es de 10 bits, y por tanto tenemos 1024 posibles combinaciones, 1024 posibles niveles. Te dejo más información técnica en la página web de Rincón Ingenieril y tienes el enlace en la caja de descripción del vídeo. Por ejemplo, te dejo cómo usar una referencia de 1.1 voltios para mejorar la resolución de la ADC y por tanto la resolución de la temperatura. Como ves, el uso de este sensor es muy fácil y lo puedes llevar a casi todos los proyectos en los que tengas que medir la temperatura ambiente, ya que su integración es simplemente medir la tensión en su patilla de salida. Si tienes cualquier duda o sugerencia puedes dejarla en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo ya sabes lo que tienes que hacer, no olvides suscribirte para no perderte ningún futuro vídeo y recuerda que nosotros nos vemos el próximo martes.